Damos una cordial bienvenida a nuestro evento de fin de año del webinar de trauma de columna pediátrica. El día de hoy tenemos de invitado al doctor Ratko Yurat, un gran amigo de todos nosotros los colombianos. Ratko trabaja en Chile, es una persona que ha venido participando mucho en la parte educativa en Latinoamérica y para nosotros es un placer contar con la presencia de Ratko. Hoy en conjunto el webinar lo vamos a hacer con el Instituto Roosevelt, del cual vamos también a tener la participación de un residente y un fellow, quienes nos van a ayudar a complementar la revisión del tema. Queremos también decirles que por el chat podemos ir dejando las preguntas para cualquiera de los panelistas y vamos a empezar con la bienvenida del doctor Ratko Yurat con la presentación de su caso clínico y su conferencia. Hola, buenas noches. Un gusto participar con ustedes. Gracias, Fernando, por la invitación. Voy a compartir pantalla. Vamos a hablar un poco, me pidieron que hable de trauma espinal en columna pediátrica. Para introducir un caso clínico de los que cada vez estamos viendo un poco más en nuestro centro. Este es un lolo de 14, casi 15 años, sin antecedentes mórbidos, que practicando salto en bicicleta tuvo un golpe en el cráneo contra el suelo, iba con casco, sí, no tuvo pérdida de conciencia, e ingresó trasladado a urgencia con hemodinamia estable, sin compromiso neurológico, con mucho dolor cervical, un Glasgow 15, y se nos avisó que el paciente estaba con una fractura de columna a nivel C5. Tenía también una luxación de la pieza dental y no otras lesiones traumáticas. Como es protocolo, estas son sus imágenes de ingreso, en la cual vemos un TAC en cortes sagitales con una fractura con compresión y retropulsión del muro posterior de C5, y vemos un poco las facetas articulares de ambos lados abiertas, con una pequeña disminución del canal, pero sin repercusión neurológica. Una resonancia que tenemos acceso, claramente la lesión vertebral, se redujo un poco la retropulsión del canal por la posición, pero igual llama la atención la señal de los ligamentos interespinosos y posteriores. En un paciente, entonces tenemos una fractura por flexión compresión, compresiva, con retropulsión del canal, y sin compromiso neurológico, con un ACAE. Esto es como para iniciar e involucrar en lo que es el tema, pero para hablar un poco ya más en general, el trauma espinal con inestabilidad en pediatría es poco frecuente. Son muchos años para poder asegurar eso, que son un 2 o 5%, todas las lesiones en columna son pediátricos, y que de las lesiones o los traumas en pediatría, las fracturas solo un 1 o 2%, y un 5% de ellos con los pacientes con TEC tienen una lesión de columna, y los niños hay que tener claro que tienen tejidos blandos más elásticos y con mayor potencial de remodelación, y que no tenemos protocolos aún bien establecidos. Revisando la literatura, quizás esto es lo más actual, que es la epidemiología de la sociedad francesa, que evaluaron un año de lesiones cervicales en Francia, entre 0 y 17 años, y encontraron que de los 165 casos que tuvieron en un año, un 92% tenía más de una fractura, 5 eran luxaciones y 3% cibora, casi la mitad tenía fracturas múltiples, y la mayor cantidad de las lesiones, igual que a nivel de adultos, estaba en la lesión torácica y lumbar. Las principales lesiones fueron acuñamientos, después los VER y las lesiones tipo Chanos disruptivas menores. La mayor causa, caídas de altura, accidentes deportivos, cada vez más habituales ellos en caballo, y lesiones asociadas frecuentemente estaban presentes en extremidades o toracoabdominales y cráneo. Por lo tanto, siempre hay que buscarla, y el compromiso neurológico solo en un 11% y 5 casos de cibora. Pero en la epidemiología ha ido cambiando. Ya aparentemente las lesiones cervicales han disminuido por accidentes de tránsito, pero tenemos un número mayor de lesiones deportivas que han ido en aumento, y es lo que estamos viendo. Las lesiones múltiples son más frecuentes y un 10% de complicaciones neurológicas.
Cuando hablamos de niños hay que hablar que dependiendo de la edad están en crecimiento y tenemos 3 centros de osificaciones, uno primario en el cuerpo, del cuerpo vertebral y 2 laterales, que el arco neural se cierra a los 5 años y la placa fiscaria se termina de osificar a los 5 años y se completa a los 12. Hay diferencia entre niños y los adultos en el tamaño de las cabezas más grandes y pesadas. Las facetas articulares son más pequeñas y horizontales que favorecen inestabilidades. Hay laxitud ligamentaria que puede dar pseudoluxaciones. En columna cervical no tenemos un proceso unciforme bien desarrollado y la musculatura más débil. Claramente la cabeza en estos niños su volumen mayor y es un fulcro que permite lesiones cervicales y a veces hasta luxaciones o inestabilidades. Y algunos determinantes son que no, dependiendo de la edad, no están bien cerrados los centros de osificación y eso favorece la laxitud y que podamos tener lesiones tipo luxaciones o a veces de las placas vertebrales. Tenemos 3 tipos de lesiones traumáticas en niños: el SIBORA, que son las lesiones sin anormalidades en la radiografía, las fracturas de la placa vertebral y las fracturas de columna mayores, que son las flexos compresivas, como decíamos A1, antes las A1, los VERS A3 o A4 AO, las flexos disruptivas y las luxofracturas. El SIBORA es frecuente en la columna inmadura, está descrita hace tiempo, y es porque la médula tiene una capacidad de elongarse hasta 2 pulgadas respecto al contenido y continente. Hay lesiones en el parto, se han descrito diferentes lesiones de lesiones medulares sin lesión radiológica, esto previo a la era de la resonancia. Y lo tenemos que plantear cuando hay un compromiso, tenemos un paciente con un trauma, con compromiso neurológico medular clínico, con una radiología normal, y obviamente en la resonancia encontramos edema medular, hemorragias y lesiones de partes blandas. Y el tratamiento puede ser de conservador en los pacientes, en niños pequeños, descompresiones cuando hay compresiones y hasta quirúrgicos en lesiones inestables. Otra cosa que hay que tener presente son las fracturas de la placa vertebral, que describió Takata 3 tipos, y Epstein agregó un cuarto, que se ve una fractura en la línea de crecimiento de la placa vertebral, que no se ve en las radiografías, lo podemos ver en un escáner o en una radiografía, y que a veces tienen clínicas similares en una hernia del núcleo pulposo a nivel lumbar o lesiones medulares a nivel más alto. Por lo tanto, hay que sospecharla. Su presentación en la zona lumbar es similar a un adulto, como todas las fracturas. Siempre hay que determinar el mecanismo de lesión. Cuando los enfrentamos hay que evaluar el ABC del trauma, si hay lesiones asociadas, un examen neurológico, palpar toda la columna y evaluar las lesiones asociadas. La imagenología lo van a describir después, pero es importante la columna total en los niños, puede haber lesiones de varios niveles. El TAC, que nos permite determinar el grado de compromiso y la morfología de la lesión, y la resonancia quizás es nos permite evaluar lesiones medulares, ligamentosas, lesiones óseas sin deformidad, los SIBORA o lesiones a múltiples niveles. En manejo hay diferencias con los adultos. Es una musculatura inmadura con menor soporte ligamentario posterior, por lo tanto, como están en crecimiento, pueden progresar a cifosis. Como hay potencial de crecimiento, pueden remodelar, pero incluso se ha descrito remodelación en VERS con compromiso del canal, sin compromiso neurológico. ¿Cuándo tratamiento conservador o ortopédico? En las fracturas estables y niños pequeños, en las fracturas con compresiones moderadas, menos un 50%, fracturas múltiples con un seguimiento estrecho, y hay que sí estos pacientes seguirlos a largo plazo porque pueden llevar a deformidad y cifosis. Y tratamiento quirúrgico en general, no me voy a detallar, fracturas inestables, que es un tema a definir, déficit neurológico medular o progresivo, deformidad progresiva, y la estabilidad quirúrgica va a depender del grado de estabilidad después de ver una reducción con yeso o no, o postural en un paciente, que puede ser reducción, fusión, descompresiones, instrumentaciones e incluso fijaciones sin fusión. ¿Qué dice la literatura? Que todavía es controversial, que hay que evaluar en caso de cuál es el potencial de crecimiento y que pueden producir deformidades, que las fracturas tipo VERS pueden llevar a cifosis, dañar la fisis y el disco, y que hay que evaluar cuál es el balance que existe entre una solución quirúrgica, las alteraciones de la función y la calidad de vida a largo plazo.
Estudios muestran que entre el estudio conservador y quirúrgico hay aumentos de la cifosis en el tratamiento conservador y la cirugía la corrige de 17 a 7 grados y que según Parisini la cirugía sería para fracturas inestables cuando hay un desarrollo gradual del déficit neurológico, una disrupción del ligamento del complejo ligamentario posterior, una cifosis mayor a 20 grados, una pérdida de altura mayor a 50%. Este estudio retrospectivo de Ferrero en 26 pacientes con más o menos 15 años muestra que la corrección de la cifosis pasa de 17 a 4 grados cuando hay cirugía, pero que a pesar de eso puede aumentar en 4 grados a los 2 años de seguimiento. ¿Qué niveles implementar si planteamos hacer una fijación? No hay consenso. La evidencia que la fijación corta no asegura la corrección estable en el tiempo y lo más frecuente descrito son 3 niveles, una vértebra proximal y una distal a la fractura y hasta 4 o 5 niveles pero en columna torácica. En nuestras manos y en nuestra casuística y nuestra experiencia, en niños tratar de hacer las fijaciones cuando van a hacer confusión lo más cortas posible, o eventualmente si tienen potencial de crecimiento, plantear una vez fusionada el retiro del instrumental. Este es otro caso, este es un caso nuestro, por eso que ha cambiado, hace 7 años, se cae practicando esquí, ingresa trasladado en helicóptero por dolor dorsal intenso, sin compromiso neurológico, con un dolor a la espinopalpación dorsal, y en la radiografía solo veíamos un pequeño acuñamiento de T8, que medido eran 13 grados, se complementó con el escáner, vemos cómo esos cuerpos vertebrales todavía están en desarrollo y las fisis no en crecimiento, pero al hacerle la resonancia nos evaluamos como que tiene múltiples lesiones flexocompresivas del tipo A1 desde T1 a T8, en un paciente muy pequeño, con 8 años, en lo cual el tratamiento fue un manejo conservador con un corsé tipo SOMI. Entonces, a la 6ª semana retiramos progresivamente el corsé, a las 12 semanas ya estaba de alta sin dolor y el seguimiento vemos cómo a pesar del corsé y todas las lesiones múltiples igual produjeron un aumento de la cifosis a las 8 semanas de evolución, pero sin dolor. O este otro paciente de 8 años, una colisión frontal, nos avisan a las 6 semanas porque había estado hospitalizado por un trauma abdominal cerrado, con laceración hepática, con riesgo vital y una contusión pulmonar, y nos encontramos con esta cifosis T11-12 de 31 grados, con dolor local, pero neurológicamente indemne, claramente una lesión disruptiva, por lo tanto, fuimos a hacer la fusión y la instrumentación lo más corta posible, para lo cual lo complementamos con una vía anterior lateral con soporte a la costilla, con lo cual a los 4 años de seguimiento se mantenía asintomático y manteniendo la cifosis que habíamos logrado con la fusión circunferencial. Este otro paciente es similar, una lesión que tiene cierto grado de desplazamiento, es disruptiva, 7 años, accidente vascular, con trauma abdominal, desgarro mesentérico. Esos son las lesiones sin compromiso neurológico. Vemos cómo hay una apertura completa y una luxación hacia el lado izquierdo, o sea, sería una lesión tipo C, una luxofractura como hablamos con los niños, y que la solución fue una fusión, una reducción, una fusión corta, con buenos resultados y que se mantuvo en el tiempo. Esto es a los 13 meses de seguimiento. ¿Qué sabemos de las fracturas en niños en toracolumbar? Hay que tener énfasis en el crecimiento y en el momento de que se haga una fusión vertebral. El anillo apofisiario se cierra a los 12 años en forma radiológica. Sin embargo, no hay algoritmos todavía de manejo. Ellos proponen que las fracturas tipo Magel 1, clasificación antigua de AO, las AO A1 actuales, tratamiento en general solo conservador, y en esqueletos maduros, Riesel mayor a 3, solo ir a la cifosis si hay una cifosis mayor a 20 grados, en que lo más probable es que haya una lesión disruptiva. Y en las fracturas tipo A2 o 3, plantean, dependiendo el Riesel,
evaluar el compromiso del canal y la altura, si hay un compromiso importante neurológico, cifosis o una lesión compresiva mayor a un 50%, ir a la cirugía, sino un tratamiento conservador con brace por 3 meses. Y en las fracturas tipo B, si son chance con cifosis de pocos grados, menos de 20 grados, en que la irrupción es principalmente ósea, darle la oportunidad al tratamiento conservador, y en los casos de lesiones disruptivas, principalmente de partes blandas o severas cifosis, ir a la cirugía. Si hay neurología, signos neurológicos, ir a la cirugía. Y en research de 5 para arriba, que lo estamos viendo entre los 13 o 15 años, dependiendo, en general las guías son muy similares a lo que planteamos para los algoritmos para adultos. Los pacientes pequeños se prima el tratamiento conservador y con órtesis que muchas veces son suficientes cuando la lesión es estable. Muchas gracias. Lo dejamos hasta ahí. Muchas gracias, Radko, por su participación. Continuamos ahora el enfoque hacia el trauma cervical pediátrico. Invitamos a nuestro residente Carlos Pasichana. No sé si Fernando tiene alguna pregunta. No, por el chat por ahora no hay ninguna pregunta. Vamos a continuar con la charla del doctor Pasichana y igual las preguntas las podemos ir desarrollando a transcurso de la presentación. Sí, correcto, le escuchamos y lo vemos y todo. Perfecto. Ok, bueno, buenas noches para todos. Muchísimas gracias pues por la oportunidad de esta participación. Entonces yo voy a hablar un poco de los hallazgos radiográficos en trauma cervical, continuando pues un poco con la temática del doctor Radko. Entonces, esta es una diapositiva del doctor Radko que me llamó mucho la atención y nos sirve para enfocar la parte del tratamiento del estudio radiológico de nuestros pacientes. Entonces, como debemos partir siempre de una radiografía en la cual vamos a evaluar a grandes rasgos la columna total para descartar lesiones en varios niveles. ¿Ya? Esta me va a permitir evaluar la presencia de fracturas, evaluar la posibilidad o la alteración en los alineamientos y los desplazamientos, y puede evaluar completamente la extensión de la fractura. Si yo tengo una lesión grave o muy difícil de diagnosticar, pues en esta parte ya entraría la parte, la posibilidad o el uso de la tomografía, en la cual voy a evaluar el compromiso del canal y voy a evaluar el compromiso de la placa vertebral. Idealmente voy a solicitarla con una reconstrucción tridimensional, la cual me va a ayudar a enfocar y a orientar mi planeamiento quirúrgico. Cuando tengo ya que descartar lesiones de tejidos blandos o lesiones medulares, pues voy a utilizar la resonancia magnética. Cuando tenga una lesión ósea sin deformidad, entonces también me va a utilizar, o cuando quiera descartar lesiones de Shibora, que ya el doctor nos habló un poco de ello. Entonces, en la radiografía, vamos en la radiografía, también ahí, en la radiografía lo que quiero ver, ay, me bloqueé esto aquí. Lo que quiero ver, entonces voy a utilizar, voy a evaluar unas líneas básicas como son las líneas de Wackenheim, que es una línea que sigue caudalmente el clivus y debe pasar por una tangente por en la parte posterior del proceso odontoide. Voy a evaluar la línea de Chamberlain, que es una línea que se traza, del margen posterior del paladar duro al margen posterior del foramen magno o pistion. Esta tiene que ser normal de 5 milímetros al vértice de la odontoide. También voy a evaluar la línea de McGregor, que es una línea que me divide el margen posterior del paladar duro a la parte más baja de la escama occipital, tiene un valor normal de 7 milímetros. Tengo que evaluar la línea de McRae, ya, que es una línea que se traza desde el bastion, que corresponde al contorno anterior del agujero magno, y pasa hasta el opistion, que es el contorno posterior del mismo. ¿Esta para qué me va a servir? Me va a servir para evaluar el descenso del contenido craneal cuando quiero descartar que mi paciente tenga, pues que tenga demasiado edema o una lesión de Chiari. Continuando con la radiología, entonces, debo descartar, cuando mi paciente tiene trauma cervical, la presencia de una subluxación de C2 y C3. En ocasiones puede también presentarse de forma fisiológica,
aproximadamente se presentan el 22% de los casos de trauma raquimedular cervical. Debo evaluar una línea, la línea de Shishu, que es una línea que se traza desde la cortical anterior a la apófisis espinosa de C1 hasta C3. Esta tiene un valor normal de 1 milímetro hasta, y cuando está entre 1,5 hasta menos de 4, pues queda la duda diagnóstica dependiendo la correlación clínica, y cuando está mayor de 4 milímetros es anormal. En este caso, pues sería importante el uso de la tomografía, pues para descartar algún componente óseo adicional. Entonces, teniendo en cuenta estos hallazgos radiográficos, vamos a evaluar algunos patrones de lesión que se presentan con el mecanismo de trauma. Entonces, uno de los más comunes es la luxación atlanto-occipital, ¿ya? Esta luxación atlanto-occipital se presenta por desaceleración, por vehículos en movimiento, por un trauma en flexión. En esta voy a encontrar en las radiografías unos cóndilos relativamente planos cuando se presenta, y se divide en 3 grupos. El tipo 1, que es un desplazamiento anterior occipital, el tipo 2, que es un desplazamiento longitudinal, y el tipo 3 es un desplazamiento posterior. Continuando con la misma, entonces, esta se debe descartar o la debo sospechar en un paciente que esté gravemente lesionado, en un paciente que tenga inestabilidad hemodinámica y que esté choqueado. Siempre debo pensar y descartar esta lesión. En un paciente que tenga cuadriplegia, al momento de la valoración, ya de entrada tengo que entrar a buscar esta lesión, y que tenga afecciones de pares craneales de 6, 9 o 12. Cuando hay alteraciones de la fuerza o de la sensibilidad de forma unilateral, también debo sospecharla. Cuando tenga mi radiografía o en la tomografía, voy a evaluar la distancia entre los cóndilos, que debe siempre estar menor de 5 milímetros, y la línea de Bockenheim, que es la que estamos viendo ahí, que es una línea que se mide caudalmente y sigue la dirección del clivus, y debe estar tangente con el aspecto posterior de la odontoides. La luxación atlanto-occipital. Entonces, para esta poderla evaluar, debo tener una tomografía, la cual es el método más sensible para yo poder evaluar la estructura de mi anillo. Debo evaluar la posibilidad y la necesidad de la resonancia magnética para evaluar la calidad de los tejidos blandos y de la membrana tectorial, y con teniendo estas imágenes completas, voy a evaluar las posibilidades de tratamiento para este tipo de fracturas. A grandes rasgos, pues se divide el halo cefálico. Para las lesiones tipo 1, 2 y 3 se puede considerar el manejo conservador en las lesiones que estén incompletas y que sean estables, y el manejo en lesiones complejas, fijación posterior con injerto a nivel ilíaco o a nivel de las costillas. Otro patrón de fractura común son las fracturas del atlas, dentro de las cuales pues está la fractura de Jefferson, que es poco frecuente, pero es una fractura que ocurre, pues como ya saben, a nivel del atlas, y lo divide en 4 partes. ¿Ya? Esta por lo general resulta de un traumatismo en carga axial en hiperextensión. Por hiperextensión va a haber una compresión de los cóndilos sobre el atlas. El paciente se puede quejar únicamente de dolor o un espasmo o una tortícula secundario a su traumatismo, y en ocasiones, por lo general, no presentan lesiones neurológicas. Otros patrones, bueno, de la fractura de odontoides, entonces, pues, en este tipo de traumas cervicales es una lesión que se presenta frecuentemente, se presenta por el mismo mecanismo de aceleración, desaceleración. Ahí también el paciente se puede presentar, en este caso sí puede presentar lesiones neurológicas y sintomatología neurológica, dolor intenso. En este caso, pues es muy útil la realización de la tomografía. Posterior a esta misma lesión, puedo presentar inestabilidad rotacional atlantoxoidea, que se presenta por lo general en el 50% de los casos de trauma. Puede presentarse también por infecciones. El paciente tiene limitación para la movilidad de la cabeza y para la flexoextensión de la cabeza. Y voy a necesitar necesariamente la realización de una tomografía para definirla y evaluar las posibilidades quirúrgicas de la misma. Pues eso era algo a grandes rasgos de lo que les quería participar. Muchísimas gracias por la oportunidad, y continuamos con el doctor Marroquín. Buenas noches a todos. ¿Se ve mi pantalla?
Sí, Omar, se ve. Sí, listo. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema. Vamos a hacer un poco más específico en cuanto a trauma cervical. Ya va a ser la valoración cervical pediátrica. En este caso, el doctor Carlos ya nos mencionó sobre cervical alta. Vamos a hablar un poco sobre cervical bajo. Los objetivos de nuestra charla van a ser, lo primero, dar un poco acerca de la incidencia, la prevalencia que tenemos de este trauma, el mecanismo principal, los tipos de lesiones que debemos de sospechar después de que conocemos el mecanismo, los protocolos de manejo actuales y qué hay de nuevo en cuanto a la valoración y tratamiento del trauma pediátrico. Dentro de los números que tenemos es primero saber que el trauma cervical pediátrico es una entidad rara. Prácticamente es en general toda la columna, lo que había mencionado el doctor Radko, que es 5% aproximadamente, pero de todo ese porcentaje de trauma de columna, solo del 2 al 5 va a representar el trauma de columna cervical. Después de los 10 años es importante tener en cuenta esto, a pesar de que la edad pediátrica se relaciona o se nombra desde 0 hasta 18 años, después de los 10 años tenemos prácticamente la configuración de la anatomía del niño muy parecida en un 80-90% a la del adulto. Entonces, a partir de esa edad, el trauma pediátrico se puede presentar con menor frecuencia o muy parecido al trauma de adulto y tal vez manejado de igual manera. La valoración inicial se va a dividir en dos grupos, valoración prehospitalaria y la valoración hospitalaria. Prácticamente son los mismos puntos, solo que cambia el orden de evaluación. ¿Qué es lo primero? En un paciente que se atiende a nivel prehospitalario, lo importante es la inmovilización. ¿Por qué la inmovilización? Este punto es vital, que vamos a ver una imagen más adelante, pero es vital en cuanto a que la proporción cefálica con el cuerpo del niño es superior a la de un adulto. Entonces, la posición en cuanto a la extensión del cuello es muy diferente. Un paciente que tenemos trauma cervical o que sospechamos de trauma cervical y lo estamos trasladando o lo vamos a inmovilizar, el simple hecho de poner una tabla rígida podemos ocluir la vía respiratoria, podemos disminuir la saturación de oxígeno. Entonces, vamos a ver ahorita una imagen, pero bueno, eso es importante para llevar una ventilación y vías respiratorias adecuadas. Lo siguiente es evaluar y tener en cuenta que el metabolismo pediátrico es superior al metabolismo de un adulto. Esto porque es importante, el consumo de oxígeno en un pediátrico es mayor demanda. Ese consumo de oxígeno, si tenemos una disminución súbita durante por lo menos 4 o 5 minutos, vamos a tener que pensar en que el paciente ya está teniendo algún tipo de acidosis. Esta acidosis nos lleva a coagulopatías. Las coagulopatías muchas veces se relacionan o es una de las teorías del trauma raquimedular en la respuesta secundaria. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque dentro de la valoración es importante eso, la ventilación. El sistema cardiovascular tiene que ver con los problemas de coagulación que va a tener el paciente, va a tener coagulopatías por consumo que pueden perpetuar el trauma raquimedular secundario. Ahora, ya teniendo el paciente en una entidad hospitalaria, lo importante es evaluar el ABC. Ya teniendo esa evaluación que probablemente se hizo hay que nuevamente realizarla. ¿Por qué? Porque esta evaluación cambia constantemente. Teniendo estable eso, entonces es momento de pasar a la valoración neurológica, si tenemos algún déficit. Si ese déficit nos sugiere, o el mecanismo de trauma nos sugiere que tenemos algún tipo de lesión a un nivel cervical alto o bajo, ese es el momento en el cual vamos a pedir algún tipo de estudio de imagen. ¿Qué estudios de imagen? Ya lo vamos a ver adelante, si son radiografías, tomografías o como ya lo ha mencionado la resonancia. El manejo respiratorio, nuevamente tenemos que tener en cuenta esto, el manejo respiratorio. Un pediátrico que se trasladó y nuevamente se pasa a las camillas convencionales y no se tiene en cuenta la posición de la cabeza, pues nuevamente tenemos el riesgo de tener un paciente con hipoxemia y una acidosis. El posicionamiento se va a referir a esto. La importancia de la proporción cefálica con el cuerpo del bebé. En este caso, si nosotros tuviéramos una tabla rígida por completo, sin este orificio,
la cabeza va a ser un punto, un fulcro. Este fulcro va a ser a nivel de C3, C2, en el cual va a ser una flexión. Vamos a ocluir la vía respiratoria, aparte que si tenemos una lesión cervical que no hemos diagnosticado o una probable inestabilidad, podemos generar una compresión y podemos pues, perjudicar más al paciente. En este caso, las maneras adecuadas son estos dos tipos de inmovilización, una tabla que se tenga, una camilla con este orificio, o el simple hecho de que la tabla o la camilla convencional que tenemos, colocarle un nivel extra, ya sea mantas o una tabla extra, algo, y que la cabeza quede prácticamente por debajo. ¿Para qué? Para que se mantenga alineada la médula, alineada la columna y la vía respiratoria. Es importante, como en el adulto, tener en cuenta las líneas, en este caso la valoración a nivel del cuerpo vertebral, la línea del canal y la línea de las espinosas. Cualquier alteración en cuanto a su alineación, pues ya nos sugiere que tenemos probable una inestabilidad. Entonces, las radiografías nos dicen, solo pueden detectar prácticamente inestabilidades grandes. La radiografía no es tan sensible para detectar algunos otros problemas. ¿Qué es importante? Que ya lo mencionó el doctor Radko, tener en cuenta esto. Los pacientes se van a dividir vértebras altas y vértebras bajas. En las vértebras altas tenemos mayor número de núcleos de crecimiento. Estos núcleos de crecimiento es importante conocerlos. ¿Por qué? Porque sus etapas de cierre o los periodos muchas veces son importantes. Pacientes pediátricos que tenemos una lesión a los 4 años y una lesión a nivel de odontoides, muchas veces la confundimos con una fractura. Sin embargo, es el núcleo de crecimiento, el de fusión de la odontoides, entonces hay que conocerlo. En este caso, de C3 a C6, C7 se comportan de la misma manera, en la cual tenemos un núcleo anterior y dos laterales, en este caso los arcos. Importante saber que el arco posterior se cierra, como lo mencionó el doctor, hasta los 5 años y el arco anterior puede cerrarse hasta los 7. Entonces, es importante para saber si estamos ante la presencia de una fractura o de un núcleo de crecimiento. Otro punto importante que se ha mencionado es la alineación de las facetas. Esto es importante porque en un paciente pediátrico están menos desarrolladas esas facetas, están más horizontales comparada con un paciente juvenil, en el cual este es un sistema de protección para la luxación. Por el mismo punto es importante saber esto. La cabeza del bebé es de mayor proporción, entonces hay un centro de gravedad que se relaciona con la columna. El centro de gravedad de un bebé o de un menor de 10 años va a ser a nivel de C2, C3 y hasta C4. Entonces, son el principal punto de lesión cervical en un pediátrico. A diferencia de un adulto, la cabeza es más pequeña, en el cual cambia el centro de gravedad hacia un nivel más bajo, C5, C6. Por eso es el punto donde un adulto observamos mayor incidencia de luxaciones o de lesiones. Entonces es importante, pediátricos sospechamos lesiones altas y adulto lesiones bajas. Es importante tener un protocolo para valorar la toma de decisión en cuanto a estudios, en cuanto a manejo. Es bien sabido que no tenemos un consenso, pero tal vez este es uno de los artículos que actualmente nos da pues prácticamente un lineamiento o nos sugieren y es muy aceptado. De hecho, muchos autores están tratando de replicar en sus centros este algoritmo que nos proponen. Ellos nos dicen cuándo tomar radiografías. En realidad las radiografías no son tan sensibles, deberíamos de tomarla con menor indicación e irnos a estudios más agresivos. Pacientes, ejemplo, pacientes neurológicamente prácticamente normales, pero que tengan alguno de estos datos, prácticamente es dolor, alguna alteración en la línea media posterior, alguna alteración a la palpación posterior, tortícolis o una posición anómala por parte del niño, aunque esté bien o su Glasgow sea casi normal, es probable que debemos de tomar algún tipo de examen. Ellos sugieren algún examen radiológico de inicio. ¿Cuál es el examen radiológico? Pues empezar con este algoritmo. Decimos, si el Glasgow es 14 a 15, prácticamente normal, y tiene alguno de estos puntos, debemos empezar a tomar radiografías, sí, con algún tipo de flexión, hiperextensión. Solo nos va a servir para valorar si tenemos una luxación grande, una inestabilidad grande. Solo para eso. Entonces, prácticamente estamos anormales, un resultado anormal, debemos de valorarlo, cirugía de columna.
el paciente sale muy bien en cuanto a estos estudios, debemos entonces considerar la necesidad de algún otro estudio si es que lo creemos muy pertinente, o solamente es un manejo conservador, inmovilización semirrígida y revaloración por consulta externa 2 semanas después. Si es un Glasgow de 9 a 13 ya es moderado, entonces nuestro paciente hay que valorar la necesidad, de acuerdo a su estatus mental, de tomar desde un inicio la tomografía o irnos, en este caso, con algún otro estudio. Volvemos a repetir, tenemos prácticamente normal todo esto, entonces decimos, bueno, el paciente está estable, podemos revalorarlo a las 12 horas sin darlo de alta, tenemos que estarlo observando. En caso de que todo eso esté bien, pues bueno, podemos decidir el alta o valoración por cirugía de columna. Paciente con Glasgow menor de 8, prácticamente omitimos la radiografía. No es de utilidad, es de utilidad tomar una resonancia magnética. Seguramente la radiografía no nos va a arrojar absolutamente ningún resultado. La tomografía es más sensible. Podemos decir, bueno, tenemos alguna alteración, podemos valorar la necesidad de tomar alguna decisión quirúrgica, si así lo es, o tomar algún estudio complementario, como la resonancia. Si esto nos sale prácticamente normal, la tomografía, el paciente con un Glasgow de 8 seguramente está con alguna otra comorbilidad y debemos de valorar el primero atenderle las otras comorbilidades, ya sean pélvicas, torácicas, abdominales, y después tomar la resonancia magnética. Es importante saber esto. El examen o el algoritmo que nos proponen ellos es de utilidad, o se está comprobando que es de utilidad por lo siguiente, porque antes tomábamos mucha radiografía, entonces con este algoritmo para ellos es predictivo positivo, en el cual nos dice, nos disminuye 15% la toma de radiografías y un 10% la toma de un estudio de tomografía. Obviamente sin que estemos omitiendo alguna lesión. Prácticamente estos pacientes se siguió el protocolo y no se omitieron ninguna lesión. En cuanto a la toma de resonancia magnética, hasta el momento no nos ha dado algún cambio. En realidad, la resonancia magnética, tanto con el algoritmo sin él, todos los cirujanos de columna están solicitándola cuando tienen una lesión evidente o es prequirúrgico. Es importante esto, que la lesión principal a sospechar en un pediátrico siempre va a ser la lesión de Sigüora. Como lo sabemos y ya lo comentaron los doctores, pues el Sigüora es una lesión ósea. En este caso ya existen los términos de Sigüora, Sigüoret, Sigüorac. Estos términos son para tomar sin lesión ósea, sin lesión por resonancia o sin lesión única. Pero bueno, a final de cuentas es casi el mismo término. Y para todo ello nos dice que dentro de los manejos que tal vez debemos de considerar, que casi todos hacíamos, es el uso de corticoides. Actualmente y en estos estudios nos dice no es de utilidad. El diagnóstico y el tratamiento y el manejo probablemente es conservador. En muy pocos casos que es un real Sigüora, no es quirúrgico. Aquí nos dice sus resultados. En este caso, van a ser los siguientes: pacientes que tienen alguna alteración por resonancia magnética, en el cual tenemos todos estos tipos de lesiones intradurales, extradurales y algún grado de lesión neurológica, van a mejorar con el simple hecho de un manejo conservador. En algún grado, puede ser en 1 grado, en 2 grados o hasta 3 grados. Pero pacientes que no tienen lesión por resonancia magnética pueden ser hasta grado A, un Frankel-A, un Asia-A, pero prácticamente todos van a terminar mejorando al cabo de 4 meses, sin usar corticoides, sin usar tratamiento quirúrgico. Prácticamente el manejo que se sugiere es manejo conservador. Entonces toma la importancia o la relevancia ese algoritmo. Cuando tomamos radiografía, cuando tomamos la tomografía y la resonancia magnética. Si se hace ese protocolo de manera adecuada, podemos ahorrar para el sistema de salud y podemos ahorrarle pues radiación al niño. ¿Qué hay de nuevo en cuanto a la valoración del trauma raquimedular o del trauma cervical pediátrico? Es esto, probablemente desde el año pasado es como que el boom en cuanto a que si la radiografía no nos es de utilidad, entonces el componente de trauma pediátrico va a ser tejidos blandos. Si el mejor estudio es la resonancia, pero el segundo mejor es el ultrasonido, ¿por qué no implementarlo?
Entonces, muchos están tratando de implementar esto como el uso o la detección por ultrasonido de lesión del complejo ligamentario posterior, de una compresión a nivel vertebral en cuanto a las medidas o con mayor especificidad. Hay algún centro, como este caso de este centro, que nos reportan que ellos son capaces de detectar una disrupción del ligamento longitudinal anterior y del posterior. Entonces ellos reportan que es útil el considerar un ultrasonido, un PAS, hacerlo prehospitalario o en el mismo servicio de urgencias, del cual el personal capacitado debería de ser el cirujano de columna para hacerlo. ¿Por qué? Porque tal vez el radiólogo no está tan familiarizado o no sabe bien por la clínica qué es lo que busca. El médico de urgencias, por lo mismo, no va a saber, de acuerdo a la exploración neurológica, qué es lo que está sospechando. Entonces, hay que tener en cuenta esto. No sé, algunos, a lo mejor ahorita debatimos si alguien tiene experiencia en eso, pero es algo de lo nuevo y que al parecer arroja buenos resultados. Estos son los medicamentos que actualmente se tienen en protocolo de estudio, algunos que usamos, que no usamos, pero bueno, son medicamentos que ahí está en duda, pero son alternativas de manejo. Mensajes para llevar a casa. Bueno, el primero es que debemos realizar un protocolo de valoración estandarizado. Tomar imágenes diagnósticas estrictamente necesarias para evitar radiación a los pediátricos. Sospechar lesiones ligamentarias ocultas siempre. Una ligamentaria alta en un paciente menor de 10 años es lo más frecuente. Sospechar Siguora y el manejo siempre debe de ser multidisciplinario. Gracias, doctor Marroquín, por su presentación. Gracias al doctor Carlos también y al doctor Ratko. Queríamos saber si de pronto existen algunas preguntas en el chat relacionadas con el tema. ¿No? Por ahora nada de preguntas. Bueno, Ratko, yo quería hacerle una pregunta, o sea, en cuanto a los algoritmos de manejo que mostraba el doctor Marroquín y que usted también mostraba en la literatura, en la práctica, en su hospital, ¿qué hacen? ¿Van de entrada con tomografía o toman radiografías y bajo qué criterios pasan? Sobre todo en niños, ¿no? Eso pasa mucho. Uno en adultos tiene muy claro los criterios para tomar radiografías cervicales o complementarlas con tomografía y resonancia, pero muchas veces el niño se toma la radiografía y en algunos casos termina siendo como el primer paso y luego se termina complementando con otros exámenes adicionales. Entonces, ¿se podría obviar esa radiografía inicial en trauma cervical en niños o cómo piensa usted que se debería manejar? Yo creo que en algunos casos se debería obviar, o sea, la experiencia, nosotros en Clínica Alemana tenemos un centro de accidentes de, ¿cómo se llama?, escolares, que vemos niños, traumas en niños que nos llegan referidos de los colegios y distintos deportes, y realmente la utilidad de la radiografía en estos pacientes que llegan con poco de cervical, que es más para los padres. Realmente, si tenemos, hay dos grupos, un paciente que llega consciente, caminando, con un trauma cervical y poco dolor, uno se va, evalúa la clínica. Si clínicamente tiene contractura, dolor o cualquier cosa que no haga sospecha o tuvo un TEC, yo prefiero que pase ¿cómo se llama?, directamente un TAC, porque cada vez que le toman una radiografía terminan llamando a los cirujanos espinales y le pedimos nosotros el TAC. El contexto ya de un paciente con trauma, ahí nos basamos más en la clínica y eventualmente en ese paciente, si clínicamente tiene buena movilidad, tiene buenos rangos, neurología completa y no tiene dolor a la espinopresión o a la palpación y no hay una contractura, uno le puede poner un collarín y evaluarlo ambulatoriamente, ¿cómo se llama?, en unos días después. Pero en el paciente ya que hay contractura, dolor, obviamente neurología, y si tiene un TEC, ese paciente va a ir tiene que hacerse si tiene un escáner de cerebro, y ahí hacemos el protocolo de trauma, de trauma de cráneo, que va incluido siempre con unas imágenes, con un TAC de columna cervical. Esa es la realidad. Y lo otro que hemos visto, porque mucha de la literatura de las lesiones y las luxaciones altas, C1, C2, de inestabilidad y de niños pequeños, cada vez la estamos viendo menos por las nuevas legislaciones y obligaciones de las sillas de auto y la inmovilización, que cada vez son más restrictivos y son por ley.
Entonces, estamos viendo más lesiones traumáticas por accidentes deportivos en niños, por accidentes de juegos, que las mismas, que las lesiones por trauma de alta energía en auto como antes. O sea, ya es difícil que los niños no anden bien inmovilizados. Esos son los esquemas. Respecto a la resonancia, sigue siendo una buena alternativa y ante compromiso neurológico o para determinar si una lesión es estable o inestable y evaluar el compromiso del ligamentario lo hacemos. O para ver lesiones múltiples que a veces no se ven. Y respecto a lo que habló el doctor Marroquín, interesante lo de la ultrasonografía. Hace como 15 años tuvo el mismo boom en, ¿cómo se llama?, en adultos cuando discutíamos si le hacíamos o no le hacíamos resonancia a los traumas, y se hizo los estudios y realmente sí se alcanzan a ver lesiones del supra y el interespinoso, pero los estudios que hicimos nosotros y que lo que se publicó se demostró que no evaluaba bien si la lesión disruptiva capsular o de los amarillos era completa. No sé si en niños puede ser menor, y al final a los 2 o 3 años decayó. Entonces yo creo que es explorarlo, pero sigue siendo la clínica y ¿cómo se llama? Y TAC en resonancia es el gol estándar, si no, no vamos a equivocar mucho. Creo que dos comentarios muy importantes de Radko. Seguramente, doctor Marroquín, como mencionaba Radko, ya habían estudios previos donde empezaron a mostrar también la baja efectividad, porque vuelve a ser un estudio que es operador dependiente y empieza a mirar según el grado de entrenamiento si las personas podían o no, pero que vuelve a ser una opción frente a la no disponibilidad de una resonancia de inmediato, como en algunos lugares que se cuenta. Y otro punto importante, Radko, precisamente esa semana nos llegaba una invitación hacia la Sociedad Colombiana de Columna y de Trauma y toda la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología acerca de una idea sobre el maltrato vial, sobre precisamente todo lo que los automóviles podrían llegar a tener en no seguridad para este tipo de accidentes. Pues se sabe que en el mercado pueden existir diferentes gamas de automóviles, unas con menos compromisos de seguridad frente a accidentes de tránsito comparado con otras marcas. Y precisamente el doctor Zuluaga, quien es el presidente de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, esta semana nos hacía llegar un documento para que lo chequeáramos, lo evaluáramos, una propuesta, y miráramos si desde el punto de vista como cirujanos de columna deberíamos adherirnos junto con otras especialidades precisamente a esa propuesta, a la propuesta de tener carros con mejores niveles de seguridad para el país. Y me llama mucho la atención lo que usted acaba de mencionar, que ya pasó en Chile y que precisamente le ha venido disminuyendo ciertas lesiones que para nosotros siguen siendo frecuentes en el país. Sí, o sea, estamos evolucionando, todavía falta con los carros porque para que tengan toda la seguridad, pero lo que ayudó la legislación y el ¿cómo se llama? Y el control de los distintos dispositivos y sillas para los niños, ¿cómo se llama? Que sean de una buena calidad, una buena educación, dependiendo de la edad, la posición de cómo colocar a los bebés, a los menores de 4, los sillines, para que ¿cómo se llama? El cinturón de 3 puntas en niños pequeños se tengan levantado. Eso se legisló y eso sí marcó un poco de diferencia, no de las grandes lesiones por grandes traumas, pero sí de las lesiones por cinturones de seguridad que seguíamos viendo en los niños que seguían comportando como chance, porque el cinturón no le quedaba adecuado o le llegaba al cuello, o porque las sillas de los autos, ¿cómo se llama?, no eran colocadas o no tenían la suficiente regulación para ser por ley obligatorio. Entonces, lo de los autos igual se está modificando para disminuir las lesiones graves, fracturas y otras vamos a seguir teniendo. Yo te digo, ¿cómo lo hemos visto disminuidos? Yo presenté 4 casos, 2 realidades distintas.
dos en un hospital público que se pasaron por alto y eventualmente, y los otros en nuestra realidad en un área más acomodada, que tenemos más accidentes deportivos y por esquí, bicicleta y deportes que por accidente de tránsito, versus otra realidad en que, ¿cómo se llama?, con menores ingresos, eventualmente no tienen, no solamente una cosa que no está tan bien estipulado los protocolos como ustedes quieren hacer del ingreso a la urgencia pediátrica y se diagnosticó uno a las 6 semanas, una lesión evidente. Entonces hay mucho que trabajar en Latinoamérica y en trauma, así que... Precisamente volvemos al mismo punto, ¿no? O sea, acá estoy mirando el documento, es la Liga contra la Violencia Vial, y aprovecho de una vez para darle la información pues a nuestros colegas cirujanos de columna que nos acompañan, que si alguno tiene interés precisamente en este tema y ayudar en esta legislación que la están haciendo, pues bienvenido para el grupo de la Sociedad Colombiana de Columna. Sé que pueden haber personas interesadas en este tema y que sería muy provechoso que de parte de nuestro grupo nos vinculáramos, como dice Radko, y que esto pudiese llegar a tener un impacto sobre la seguridad vial en nuestro país. Y segundo, también estábamos hablando acerca de este tema, Radko, unos meses atrás, y de repente veo su interés y su convocatoria de querer sacar algo también de investigación sobre el trauma de columna pediátrico. Tratar de que lográramos mirar, nosotros estamos en diferentes hospitales y decíamos, bueno, tampoco es que sea tan frecuente nuestro trauma de columna pediátrico, pero Marroquín trae a colación un punto muy importante, y es, no es tan frecuente, pero ni siquiera sabemos cómo estandarizarlo y cómo poder hacer algún algoritmo para Latinoamérica. Yo creo que eso sería parte fundamental también de la idea que usted tiene en investigación, no solamente de que documentemos qué tipo de trauma hay, sino que podamos terminar ofreciendo un tipo de algoritmo, como lo mencionaba el doctor Marroquín. Doctor Marroquín, en el chat hay una pregunta acerca de las radiografías dinámicas para el estudio de pacientes con trauma cervical en niños. ¿Qué comentario tiene al respecto? Bueno, basándonos en el algoritmo que tal vez es como que está muy bien estandarizado, ahí nos sugieren que debemos de tomar la radiografía cuando solamente tenemos un Glasgow de 14-15, que el paciente se presentó con dolor, que dice, bueno, se queja en la parte posterior, o que son síntomas mínimos. Entonces, solamente es de inicio una radiografía lateral primero. Pero si esa radiografía nos sugiere algo, y no es algo obviamente tan serio, se sugieren las dinámicas laterales. En realidad, una AP no es de utilidad o de tanta utilidad. Ellos sugieren solo las laterales, en este caso, pues, en flexión y extensión, pero después de haber tomado una inicial lateral, más o otros movimientos que teníamos que oblicuas en flexión, oblicuas en extensión, ya no son tan recomendadas porque no nos sugieren tantas cosas. Deberíamos de cambiar o usar tomografía o irnos directo a la resonancia magnética. Yo complementando al doctor Marroquín, las radiografías dinámicas son una alternativa, pero hay que tenerla en agudo bien considerada. O sea, si uno tiene dolor, clínica y una radiografía lateral y todo sospecha que pueda tener, yo no recomiendo hacer radiografías dinámicas en agudo, salvo que sea el cirujano espinal que vaya o el mismo médico a radioscopía y haga la movilización y bajo visión directa vea si hay inestabilidad. Si no, a ese paciente, si no hay disponibilidad de un TAC y la imagen de radiografía y no hay y es una sospecha, pónganle el collar, cítenlo en una semana, 10 días, y cuando esté con menos contractura, ahí recién plantear un estudio dinámico porque no tiene otra disponibilidad. Esa es como lo que debería ser la conducta más adecuada. Pero radiografías dinámicas en agudo, en un trauma en agudo, solo bajo visión directa del que se va a hacer cargo del paciente. Porque si uno lo envía y se luxa y pasa algo, el radiólogo, el tecnólogo de rayos le va a pedir que flecte y extiende, no va a evaluar si hay desplazamiento o no. Entonces, uno si pide eso, tiene que hacerse cargo. Si no, es mejor inmovilizarlo y esperar la evolución. Ok, muchas gracias. De acuerdo.
¿Algún comentario de algún cirujano? No sé si alguien quiere participar antes de que el doctor Radko dé por finalizado su caso. Bueno, doctor Radko, podemos entonces continuar, ya estamos casi sobre el tiempo. Vamos a dar continuidad al caso clínico para ver cómo lo resolvió. A ver, volvamos. Ya. Este, como decía, era un Lolo bien activo, todavía sigue siendo mi paciente, que ingresó con un Glasgow 15, con mucho dolor cervical y sin compromiso neurológico. Tenía mucha contractura, mucho dolor y llegó inmovilizado, estricado, por lo cual no pasó por rayos, sino directo a un TAC, que como vemos ahí tiene esa fractura por flexocompresión de, ¿cómo se llama?, de C5, con esa gota abajo y retropulsión del canal. Y si vemos los detalles, ¿cómo se llama?, tenía un acuñamiento más o menos de un 30, por lo menos un 30-35%, una cifosis 5 grados, y las facetas se veían medias anguladas. La resonancia mostraba el cordón medular indemne. Siempre los niños, los discos se ven más o menos sanos, pero el cuerpo vertebral estaba retropulsado y teníamos esa hiperseñal en el interespinoso e intraespinoso, por lo cual lo consideramos una lesión inestable en inflexión, un paciente de 15 años, bastante activo, con compromiso ligamentario incompleto posterior, pero que se asemejaba a un tiardro posterior, por lo cual, como era un paciente muy activo, se planteó la cirugía. Como no había compresión ni irrupción evidente posterior, nuestra mejor solución fue una corpectomía para descomprimir y sacar el muro posterior del canal y reducir con una placa anterior C4-C6. Este es un joven deportista muy inquieto y con harto potencial, y yo todavía sigo creyendo más en las soluciones biológicas en estos jóvenes deportistas. Se fue de alta el cuarto día, el segundo día estaba de alta, 2 días quedó por la mamá. Ya lleva por lo menos 6 años de experiencia, de evolución. Está jugando rugby, sigue saltando en bicicleta, se rompió los cruzados de ambos lados, y él y el papá son un poquito activos. Esto es, ¿cómo se llama?, los 5 meses, consolidación completa, y ya al año ya estaba jugando rugby de seguimiento. Yo lo sigo viendo cada vez que llega con otras lesiones. Para discusión final, el trauma pediátrico es infrecuente, principalmente los inestables. La lesión neurológica permanente, cuando hay trauma medular, es 60% y hasta un 40% de mortalidad. Casi la mayoría de las lesiones parciales se recuperan, y generalmente son provocadas estas lesiones por alta energía, y lesiones severas requieren siempre sospecha, lo que estábamos discutiendo, y ante la duda, TAC y resonancia. Las lesiones deportivas van a aumento. Esperamos que en toda Latinoamérica bajen las lesiones por accidente de tránsito. Las clasificaciones, y ahí van los estudios, porque las clasificaciones de adultos las podemos utilizar en pacientes de 13, 14 años hacia adelante, en que se asemejan más a los adultos, pero seguimos basándonos en adaptaciones de las clasificaciones de adultos. Los algoritmos planteados falta en su desarrollo, y yo creo que tenemos una oportunidad si los diferentes centros de Latinoamérica nos juntamos, y el manejo general sigue siendo caso a caso, porque son casos no muy frecuentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Radko, por la participación. Excelente caso. Y pues bueno, yo creo que con lo que usted acaba de decir en las conclusiones, precisamente nos estábamos adelantando antes a tener este tipo de apreciación. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta por parte de los participantes. Marroquín, no sé si quieras finalmente algo para aportar cada uno para poder dar entonces conclusión a nuestro seminario. Bueno, sí, yo creo que es importante complementar, tal vez, pues recalcar lo que el doctor Radko dijo en cuanto a que tal vez el algoritmo nos sugiere sí tomar las radiografías y en qué pasos, pero siempre es importante que el que haga la valoración
pues debería de ser el cirujano tratante, o por lo menos un médico, un cirujano, alguien familiarizado con la exploración neurológica. En este caso, pues un especialista o alguien que se haga cargo de eso, porque sí, muchas veces es como que llega el paciente a urgencias y lo ve alguien, no diagnostica tal vez la lesión o lo ve alguien de urgencias, dice, bueno, solamente se enfoca a otras cosas. O lo ve alguien de cirugía porque era trauma abdominal y no le valora columna. Entonces hay que hacer siempre una valoración pues completa, multidisciplinaria. Probablemente es lo que hay que complementar de siempre tener en cuenta eso, que es un trauma en general. No viene trauma abdominal único, trauma columna único, torácico. Siempre hay que pensar en todo. Gracias, Omar. Carlos, ¿algún comentario para finalizar? No, pues básicamente lo que dijo el doctor Marroquín, el manejo debe ser integral y completar todos los estudios imagenológicos y hacer como una lista de chequeo, digo yo, en los hallazgos radiográficos, pues las líneas que yo les mencioné para descartar alguna lesión y evaluar la posibilidad de ampliar más estudios. Pero básicamente lo que dijo el doctor Ratko y lo que dijo el doctor Marroquín es lo que se debe hacer. Muchísimas Bien, gracias a Carlos. todos por su Yo creo que esa propuesta que usted hace de tener una lista de chequeo es muy importante, o sea, o tener algo rápido donde uno pueda decir qué tengo que ir a buscar. Todas las repasamos, todas las vemos, las leemos, cada vez hay una línea nueva, un índice nuevo, que yo creo que al final uno termina utilizando uno, dos o tres máximo, pero podemos ver que existen 15, 20 medidas radiológicas que uno sí debería tener a la mano para poder realmente evaluarlo de forma rápida en urgencias. Eso es algo interesante y pues bueno, ahí le queda la propuesta, Carlos, para que saque el resumen y lo tenga en algún artículo, en alguna publicación donde realmente podamos tener a la mano todas las medidas. Ratko, ¿algún comentario final? Completamente de acuerdo, sí. Trabajo multidisciplinario es importante, pero desde el punto de vista práctico en urgencia, que a veces ortopedia, cirugía y todo están separados, lo que hay que juntarse con la gente que hace urgencias, yo ya no, a mí me llaman nomás, es que protocolizar, o sea, para todo paciente que tenga un trauma de tórax o abdominal de alta energía va a necesitar tal estudio, y si le hacen un tórax de abdomen y pelvis, que le reconstruyan la columna, y eso tiene, y que le pidan al traumatólogo de turno que lo evalúe. Si tiene, ¿cómo se llama? Tiene un trauma de cráneo, dolor cervical, lo mismo, que se establezca en cuáles son los check-in, como dice el doctor, en cuál hacer el estudio, cosas que se disminuyan los subdiagnósticos. Y eso es conversando la gente de urgencia y educando como tenemos que hacer cada cierto tiempo, porque cada 3, 4 años hay que estar recordando a los residentes los detalles y hay que hacer como aparte del check-in de todos los pacientes, un check-in institucional de cómo abordamos a estos pacientes. Sí, muchas gracias. Creo que precisamente eso es lo que uno mira, ¿no? Cuando uno va, todo está por separado, pero no existe un consenso o algo donde se pueda buscar rápidamente. Creo que al final también, hasta en la misma organización en AO, en cuanto a clasificación de las fracturas, debería estar también algo más definido hacia la parte pediátrica, ¿no? Esa es una idea. Sí. Así como está en AOET, en pequeños y grandes animales, deberíamos empezar a manejarlo también para niños. O sea, esa es una idea que quiero que desarrollemos en LATAM, porque ¿cómo se llama? Si Klaus se está dedicando a la clasificación de la otra población pediátrica que tenemos, que son los geriatras, las fracturas osteoporóticas, yo creo que más tenemos que ahora también desarrollar hacia la fractura pediátrica para llegar a consensos que pueden nacer desde acá. Tenemos las capacidades. Hola. Hola, Jaime. ¿Qué más, Fer? Hola, Radko, un saludo. Hola. Y un saludo a todo el auditorio. Creo que han tocado un tema muy importante, han dicho ya lo fundamental. De pronto, para agregar, no olvidar los pacientes con síndrome de Down, que con alguna frecuencia llegan y que por su condición de hiperlaxitud y de
posible inestabilidad, digamos, requieren una atención especial, ¿no? Abrir un poco más los ojos. Yo no es que tenga una experiencia muy amplia con trauma raquimedular pediátrico, pero sí recuerdo en el tiempo en que Germán Ochoa estaba en San Rafael y yo estaba en la residencia, tuvimos oportunidad de operar unos 4 niños con Down y siempre me llamó la atención y muchas veces por traumas triviales, ¿no? Entonces, recordar esa parte, ¿no? De esos chiquitos. De resto, creo que la sesión ha sido muy completa con literatura actual y con la perspectiva de hacer algo que existe, como decía Radko, la oportunidad de llenar un vacío. Y pues como no es tan frecuente el trauma cervical pediátrico, pues nos va a tomar más tiempo y vamos a necesitar mucha más ayuda, ¿no? Que tal vez crear como una base de registro de datos o alguna cosa así, para que cada quien que vaya recibiendo desde un esguince hasta una luxación lo pudiera registrar. Así que no les quito más tiempo. Un abrazo, de verdad me encanta verlos y ojalá continuemos con estas actividades. Gracias, Jaimito. Bueno, muchas gracias a todos por la participación y esperamos verlos en nuevos eventos de la Sociedad Colombiana de Columna, ya sea de manera virtual, y también recordarles, gracias Radko por hacernos caer en cuenta, de nuestro curso internacional de columna del 24 al 26 de marzo en la ciudad de Cartagena, en colaboración con AO Spine, Silaco y la NAS. También otro punto importante van a haber unos módulos también para la parte del proceso de rehabilitación para fisioterapeutas e instrumentación quirúrgica. Entonces vamos a trabajarle duro a nuestro curso internacional. Muchas gracias, saludos a todos, muchas gracias. Gracias, saludos. Chao, saludos. Gracias.